Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Urbano es el lugar donde he vivido la mayor parte de mi vida y es el lugar donde más me gusta estar. Yo tengo la posibilidad de vivir en Aedo, que es una localidad muy hermosa. Me siento muy cómodo y la verdad es mi lugar en el mundo, así que muy feliz de estar acá. Suena con Urbano. Suena con Urbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena con Urbano Warning Radio, Rubén Pollo Sobrero, dirigente ferroviario. ¿Cómo fueron tus orígenes laborales? Porque, arrancaste en la CIAM y después llegaste a los ferroviarios. ¿Cómo fue ese paso? Es muy chico. Yo empecé a trabajar de muy chico, a los 14 años. Empecé a trabajar. Mi paso por la CIAM fue el primer gremio donde estuve afiliado. Había entrado como aprendiz a los 16. En esa época se trabajaba, tú podías entrar como aprendiz a los 16 años. Y bueno, una carrera muy linda, una experiencia muy linda. Y en el ferrocarril entré ya en el año 95 de grande. Había tenido la posibilidad de, cuando trabajaba en Entel, de poder hacer varios cursos. Era técnico en telecomunicaciones y conocía de fibra óptica. Estuve un año y medio desocupado. Ese tiempo traté de buscar un trabajo que me gustara. Tuve la suerte de en mi vida siempre poder trabajar de lo que quería. Y me di la política de ver si podía entrar o a los medios de comunicación, periodismo más exclusivamente, o ferroviario. Conseguí trabajo en el ferrocarril, producto que en el 95 hubo un despido masivo de gente, en los 90 en realidad. En el 95 toma TVA y cuando toma TVA me fue fácil entrar porque la experiencia que yo tenía en telecomunicaciones era muy buena y bueno, a partir de ahí entré al ferrocarril en el 25 de mayo de 1995. Me acuerdo como si fuese hoy. ¿Cómo fue, ese año y medio en el que vos estuviste desocupado? Porque estábamos en un contexto de una Argentina estallada por todos lados. ¿Cómo lo recordás esos años? La verdad es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, estar desocupado. Y por eso no se lo recomiendo a nadie. Por eso me enoja mucho cuando se habla con total desprecio de los compañeros, de los piqueteros, de los desocupados. Alguien que no pasó hambre puede hablar de esa forma, porque aquel que estuvo desocupado, yo comía gracias a mis viejos o a mi novia, que pasaba por casa y me dejaba, íbamos al supermercado, me compraba la comida de la semana y me podía mantener con eso, vivía de changas. La verdad fue un momento muy malo en mi vida, muy malo, de mucha lumpenización, de mucho odio, mucha bronca. Fue terrible, la verdad estar desocupado fue la peor experiencia que pasé en mi vida. ¿Vos te vas de Entel? O sea, en el momento en el que se privatiza, ¿en ese momento te vas? A los 2 años perdemos la pelea contra la privatización y bueno, hubo una serie de despidos de delegados, de activistas, en la cual yo caí en ese momento. Yo era delegado general de una de las oficinas más importantes del centro. Y bueno, caímos varios en ese momento, con la colaboración del gremio, obviamente, ¿no? Me quedé desocupado y bueno, tuve que salir a buscar trabajo. Y llegaste entonces a lo que en ese momento ya era TVA. Bueno, y ya vamos a hablar, ¿no? De toda la pelea contra TVA, lo que es llegar a TVA y qué implicaba, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos o ese primer recorrido ahí con los ferroviarios? Porque además vos no venís de familia de ferroviarios, ¿o no? No. Yo cuando entro al ferrocarril, yo estaba pasando un momento muy complicado. Yo militaba en el MAS en esa época y fue la época que explotó el MAS. Me quedé sin partido, no estaba militando. Venía muy golpeado de estar un año y medio desocupado y la verdad
Mi objetivo era venir a trabajar, bajar la cabeza y jubilarme de ferroviaria, ¿no? Si Claro. podía. Es más, no quería saber nada, ninguna militancia, nada. Venía muy golpeado. Y hubo un hecho que me hizo volver al ruedo. Yo estaba instalando un teléfono en la oficina de recursos humanos y vi cómo la empresa trataba a un compañero, ¿no? En la cual le decía, dale negrito, firmame esto. Negrito se le decía despectivamente, no cariñoso. Claro. Firmame esta sanción, porque negritos como vos sabés cuántos hay que quieren estar en tu lugar. Si no querés firmar, te echo a la mierda, total. El gremio ya me dio el visto bueno. Toda esta charla, yo estaba presenciando, estaba trabajando en la misma oficina. Y me acuerdo que me levanté y lo miré con una cara de odio terrible al tipo, y a los 3 días hubo un paro de la CGT. Éramos 880 compañeros. De los 880 compañeros paramos 8. Cuando me llaman de recursos humanos, me preguntan por qué había faltado, si había tenido problemas con el transporte, y le dije que no, que había adherido al paro. Y me dice, bueno, pero si vos adheriste al paro te tengo que echar. Porque en esa época los contratos eran de 6 meses, no de 3. Y a la semana se cumplían los 6 meses. Y mira, yo paré, si me querés echar, echame. Yo vengo a trabajar, cumplo con mi trabajo y solamente adherí a una medida de fuerza de la CGT. No, yo no me voy a esconder diciéndote que no vine porque no había colectivo ni nada de eso. Bueno, ya me volví. Cuando después de esa reunión me dijeron, bueno, a fin de mes no te renovamos el contrato, quedás despedido. Y pasó algo inédito. Vino un tipo del gremio preguntando por mí quién era, y planteándome de que tenían que cambiar todo el cuerpo delegado porque habían ido a trabajar todos el día del paro, que querían renovar el cuerpo delegado. Y yo tenía 2 alternativas: o volvía a ser un desocupado, que eso no lo quería, Ujú. o aceptaba ser delegado y con el fuero gremial no me podían echar. Y bueno, tuve que pensarlo un poco, lo acepté y bueno, a partir de ahí empezó la carrera. Te la jugaste, podríamos decir, Pollo, porque la verdad que venías de la experiencia de estar desocupado, de haberla pasado tan mal. O digo, te nació, digo, te la jugaste entero ahí. Sí, la verdad que no sé por qué tomé la decisión con mucho miedo, ¿no? Porque no quería volver a estar desocupado. Pero lo que me definió fue ver el maltrato de la patronal hacia un compañero. Ujú. Y es más, cuando yo acepto ser delegado, la primera discusión que tengo con el gremio, me dice, bueno, esta noche tenés que ir a cenar con recursos humanos, que hacen una comida mensual. Y yo le dije me acuerdo que al secretario general, digo, mira, yo no me siento con los empresarios, yo me siento con los compañeros. Y me acuerdo que el directivo me dice, no, yo no te estoy diciendo qué opinas, te estoy diciendo qué es lo que tenés que hacer. Vos andá y te callás la boca, porque vos acá haces lo que nosotros decimos. Y fui a esa reunión y ahí en vivo y en directo vi lo que realmente es la burocracia sindical. Y como los delegados hablaban con los de recursos humanos, diciendo, mira, sácamelo que es zurdo, hay gente que la hacían despedir, ¿no? Ujú. Mira, medio revoltoso. ¿Cómo acordaban despido de compañeros a cambio de favores, ¿no? Tomate más días gremiales, tomate. Es decir, para colmo por chupetines negociaban. Y cuando vi eso, yo venía fundido de la militancia. Y me acuerdo que volví a casa y le dije, mira, yo no puedo permanecer indiferente con esto que está pasando. Yo tengo que salir a jugar. Así que me empecé a organizar, volví a militar. Planificamos cómo íbamos a trabajar en el ferrocarril. Dimos toda una política de 2 años, estando medio tapados, y cuando teníamos la gente necesaria y nos habíamos instalado en los 2 ferrocarriles, Mitre y Sarmiento, cuando pudimos levantamos cabeza, que fue un 4 de septiembre del año 99, donde hubo el primer paro de ferroviarios, donde nosotros cortamos las vías porque nos estaban echando a todos nosotros y donde obligamos al gremio a tener que intervenir.
En esa primera elección salgo secretario general de la seccional, después salgo delegado, es decir, delegado comisión de reclamos, soy reelecto, y bueno, y ahí empezó todo. Vos por un lado tenías a la patronal, por otro lado tenías a la dirigencia sindical. ¿Y cómo fue esto que decís? Bueno, fueron 2 años de estar craneando cómo deberían funcionar los ferrocarriles, pero también de interpelar a los compañeros, ¿no? Recién decías, bueno, en un paro de 800 laburantes, solo 8 se adhieren. Insistimos con esto, o te insisto con esto de decir, bueno, en un contexto donde también la fuente laboral pendía de un hilo, ¿no? Todo era conflicto. ¿Cómo hiciste para organizar a los compañeros para que llegue ese momento donde decís, este es el momento de sacar cabeza? Yo tuve la suerte de que mis directivos se tomaba 5 vacaciones por año. Entonces no quedaba nadie del gremio acá. El tipo tenía un yate y entonces se iba, ¿viste? Iba a la Polinesia, 5 vacaciones por año se tomaban. Y mientras tanto, vos ahí, ¿no? Armando. Claro, y mientras tanto yo era el único delegado que había, era yo acá. Así que íbamos, y me acuerdo que íbamos hablando con los compañeros, hicimos todo un laburo clandestino, hicimos entrar mucha gente al ferrocarril. En esa época el delegado metía a la gente que quería, así que imagínate, yo tenía la posibilidad de meter gente sin que me controlara el gremio. Entonces fuimos metiendo muchos militantes y fuimos organizándonos callado de la boca, tapado de la boca, y se llama entrismo eso. Es decir, cuando vos te metés dentro de una agrupación, que era la burocracia, que era el azul, bajamos la cabeza y hablamos con los compañeros constantemente y le decíamos, queremos organizarnos, y como había mucho odio al gremio, era fácil charlar con los compañeros, diciéndole, cuidándonos, ¿no? Porque siempre había alguno que levantaba la voz. Y cuando se entera Pedraza de esto, nos hace echar. Hace echar a todos los delegados que teníamos en el Mitre. Lo que no sabía Pedraza es que la secretaria del jefe de recursos humanos la habíamos metido nosotros. Entonces nos enteramos 2 días antes de que los echaran a los compañeros, y eso nos dio la posibilidad de poder organizarnos, y cuando vinieron los primeros despidos, los compañeros se tiraron a las vías allá en el Mitre. Yo me tiré acá en el Sarmiento con 88 compañeros. ¿Se acostaron en las vías? ¿Se acostaron en las vías? Sí. Fue la primera vez que logramos frenar el tren con poca gente, con 88 compañeros. Y no sabían qué hacer en esa época, porque no sabían cómo sacarnos, si caernos a palo, porque la gente, para cómo el usuario nos apoyaba, porque le decíamos que nos estaban echando. Entonces, cuando la cana empieza a pegarle a los compañeros del Mitre, la gente reacciona a favor de los laburantes. Eso obliga a que Pedraza tenga que venir y arreglar que no nos despidan, y a los pocos días teníamos elecciones. Entonces, después de eso ya quedó claro que nosotros éramos una cosa y ellos eran otra. Fuimos a elecciones. Yo gané por 3 votos acá en el Sarmiento. En el Mitre ganamos Mitre y Mitre Victoria y San Martín. Y se querían matar los tipos, porque no se imaginaban que habíamos hecho todo un laburo, que los tipos, cuando se dieron cuenta, era muy tarde. Y bueno, y a partir de ahí fue toda una pelea, porque era constantemente contra Pedraza, Pedraza, más allá de la imagen que uno tiene cuando cayó preso, Pedraza era un tipo que había sido un cuadro político, que era un cuadro político. Vos lo conociste personalmente, sí. Sí, obviamente. ¿Y cómo era el trato con él? ¿Cómo era él? Hasta que mataron a Mariano Ferreira, teníamos diálogo. El tipo me decía, yo en mi juventud era del Partido Comunista, porque él había militado en una fracción del Partido Comunista. Y me decía, bueno, ya vas a aprender que esto y lo otro. Y mientras tanto se iba comiendo al sector peronista. Primero se ganó al del Belgrano Sur, le ofrecieron un puesto en la Unión Ferroviaria, después le ofrecieron directivo a otro compañero que era del Mitre, y quedó a la izquierda sola. Y el tipo entendía de lo que se trataba. Lo que pasa es que esto tomó un mayor cariz cuando nosotros empezamos a denunciar todo lo que pasaba. Empezábamos a denunciar a ellos. Teníamos
en el Sarmiento cada vez nos hacíamos más fuertes. Con la matanza de Mariano Ferreira pegamos un salto, con la masacre de Once pegamos otro salto y bueno, hoy llegamos a lo que llegamos, pero en ese momento era hacer equilibrio, cuidándonos mucho, con salarios muy bajos, porque los salarios eran muy bajos, y en ese momento vos mirás lo que son las contradicciones, ¿no? En ese momento estaba la ley de flexibilidad laboral, que había aplicado Menem. Sí. La ley de flexibilidad laboral te llevaba a que los delegados discutieran el convenio colectivo de trabajo, no como ahora que lo discute el directivo a nivel nacional. Entonces eran los delegados los que participaban directamente de las paritarias o de los aumentos salariales. Yo recuerdo que en una paritaria que tuvimos en el 2004, que yo fui paritario, duplicamos el sueldo en 2 paritarias. Y aparte de duplicar, cambiamos el convenio colectivo de trabajo. Hicimos un convenio que era muy bueno, y logramos que los compañeros empiecen a ver que había otra clase de sindicalismo con asambleas permanentes, con democracia sindical. Hasta hoy lo seguimos manteniendo y es lo que nos mantiene vivos. Bueno, no te olvides que nosotros estamos rodeados en un gremio muy burocrático, donde hemos levantado cabeza en otros ferrocarriles, nos han despedido a los compañeros que encabezaban esos procesos. Sin embargo, acá cada vez te puedo decir que somos más fuertes. El Pollo Sobrero es secretario general de la Unión Ferroviaria, seccional Gran Buenos Aires Oeste Aedo del Ferrocarril Sarmiento por la lista Bordo. Fue militante de la Juventud Trabajadora Peronista y del Partido Socialista de los Trabajadores. Actualmente es referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores e integra la mesa del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Suena con Urbano. Warning Radio. ¿Cómo se viajaba en esos años? Digo, ¿cuáles eran las dificultades de viajar día a día en el Sarmiento, pero en las otras líneas ferroviarias también? Digo el Sarmiento porque es tal vez una de las líneas más emblemáticas, ¿no?, del conurbano, pero... Sí. Mira, yo te voy a contar una anécdota que creo que esto... 2 anécdotas te voy a contar. A ver. Esto resume cómo... Yo un día, mi hija estudió ahí en Morón. Y me dice, che, el tren siguió de largo y tuvo que ir para atrás. Y era una conversación telefónica. Y yo le digo, mira, yo a partir de hoy te prohíbo que vos viajes en tren. Vos no viajás más en tren. Te vas en colectivo hasta Morón. Nosotros vivíamos en Aedo, ¿viste? No era tan complicado irse en colectivo hasta Morón. Esa conversación que yo tuve con ella, a la semana la pasaron al aire en TN. De silencio, ¿no? Sí. Bueno. Se filtró la llamada. Sí, mi llamada, mi conversación que tuve con mi hija, la pasaron en TN. Después cuando sale el proyecto X, ahí se terminó de comprobar. Era uno de los tipos más escuchados por los servicios de inteligencia. Es más, estaba arriba de Stiuso. ¿Te acuerdas que publicaron el listado de la gente que era investigada, que era seguida por los servicios? Yo estaba dentro de los más escuchados. ¿Y cómo se interpretó? Digo, porque vos me lo decís a mí y yo lo que veo es la preocupación de un padre por su hija. Digo, esa es la lectura que hago, ¿no? El tren no frenó o el tren pasó de largo, dio marcha atrás porque intuyo que los frenos no funcionaron. O explícamelo vos eso que sos experto en eso. Pero fue una época que yo la pasé muy mal porque nosotros salíamos brutalmente denunciando a Jaime De Vido y a Ciriliano. Y era la época que estaba Cristina y nos acusaban, y principalmente acá en Morón, toda la gente de Nuevo Encuentro. Decía que nosotros quemábamos trenes a propósito, decía que nosotros le poníamos palo en la rueda al proyecto nacional y popular. Hasta me costaba caminar por la calle y nosotros veníamos planteando de que nos íbamos a hacer mierda. Porque los frenos que tenían los trenes no servían. No servían primero porque eran muy precarios. Segundo porque los trenes no estaban en condiciones. Vos sabés que los trenes funcionan, es medio largo para explicarte, te lo voy a hacer muy, muy básico para que lo entiendas. Uh-huh.
Los trenes frenan, tienen sistema de frenado a través del aire, de unos compresores que con aire te frenan los trenes, te abrían las puertas en ese momento de los Toshiba viejos, pero todas las cañerías que corrían por dentro de los trenes tenían pérdidas, entonces nunca tenía buen freno los trenes, nunca. Y la plata que entraba al ferrocarril, de cada 10 pesos que ponía el Estado, solamente a la vía llegaban 3 pesos. El resto se iba a los negocios de Jaime, de Devido, de Ciriliano. Nosotros denunciábamos eso y la gente no nos creía y nos puteaba. Decía, ustedes los zurdos de mierda, lo único que hacen es ir en contra del gobierno. La pasé muy mal en esa época, porque yo siempre caminé por Aedo y los militantes de Nuevo Encuentro, los militantes del kirchnerismo, me reputeaban. Hasta que pasó lo que pasó. El accidente ferroviario de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012. A las 8:33, un tren de la línea Sarmiento no detuvo su marcha y chocó contra los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma 2 de la estación de Once. 52 personas murieron, entre ellas una mujer embarazada. Además, 789 personas resultaron heridas. Cuando chocamos en Once, intentaron decir que nosotros chocábamos los trenes a propósito, una canallada terrible, porque la verdad uno puede defender un proyecto político y a mí me parece muy bien, pero cuando un laburante te está diciendo algo y la mayoría de los trabajadores de un ferrocarril, que la mayoría eran peronistas, te están diciendo acá está pasando esto y vos no escuchás a los laburantes y terminás en una masacre como la que terminaste de Once. Quiero volver, Pollo, un cachitito para atrás cuando decís que se filtra tu llamada. Sí. Por esto que te decía, ¿no? Yo puedo hacer una lectura de eso, pero ¿para qué se utilizó ese llamado en los medios? En realidad era un momento muy conflictivo porque nosotros estábamos constantemente en contra de la política que estaba llevando adelante en ese momento el gobierno y en contra del gremio. Bueno, no te olvides que fue cuando mataron a Mariano Ferreira. Mariano Ferreira era militante del Partido Obrero. Fue asesinado el 20 de octubre de 2010 en el marco de una protesta de empleados ferroviarios tercerizados. Por el crimen fue condenado, entre otros, el ex secretario de la Unión Ferroviaria, José Ángel Pedraza, dirigente opositor al Pollo Sobrero. Tuvo una participación, fueron los que mandaron la patota y asesinaron a Mariano. Y era un momento donde estaba el mayor enfrentamiento entre Clarín y Cristina. ¿Te acordás la época del Clarín Miente? Sí. Fue en ese momento. Y para demostrar un poco lo que era el ferrocarril, me pusieron a mí como ejemplo, ¿no? Un gremialista le dice a la hija que no suba al tren, entonces ¿qué podemos esperar? Estamos en manos de irresponsables. Fue un poco por eso que Clarín y TN plantean esta discusión. Uh-huh. No es que lo plantearon porque les importaba que la gente viajara en servicios que no eran seguros. Nunca les importó la gente a esos medios, particularmente yo creo. Fue por eso más que nada. Bueno, de hecho, pensando, hoy los trenes están funcionando de otra manera, son otras formaciones, pero sin necesidad de saber de demasiado detalle respecto al funcionamiento de un tren, claramente ustedes ya venían intuyendo que algo o anticipando que algo iba a pasar. Recuerdo esos momentos en que se ingresaban los trenes hasta incluso por las ventanas, donde los trenes iban con las puertas abiertas. ¿Cómo era también el laburar día a día sabiendo que, algo va a pasar? Yo me acuerdo una vez, yo te voy a contar una cosa que no sé si me la vas a creer, porque es muy difícil de creerlo si te lo cuentan y no lo ves. Una vez subo a una formación en los talleres de Aedo y estaban rellenando el piso con cemento. ¿El piso del tren? El piso del tren, sí. Viste que son de chapa. Sí. Los pisos. Estaban rellenando con cemento y le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo al encargado. El material estaba tan podrido
que cuando soldaban un chapón arriba, se agujereaba la chapa de abajo y no la podían soldar, porque se agujereaba. Entonces, para que no se vieran los agujeros, rellenaban con cemento. Era una locura total, porque vos estabas caminando sobre un lugar que no era seguro, porque eso se te caía y te caías a las vías. Claro. Es decir, vos tomás dimensión de lo que te estoy diciendo. Era una locura. Me acuerdo que nosotros, ¿te acordás dónde murió el hijo de María Luján Rey? Sí, Eran los cuartitos que eran las viejas salas de conducción. claro. Y nosotros pedíamos, tenemos varias denuncias de que esos lugares tenían que ser clausuradas y nunca nos dieron bola. Las zapatas de freno se sacaban de la chatarra porque no había repuestos. La verdad que era un momento de decadencia total. Y vos sabés que yo esto lo hablé con Ciriliano varias veces. Yo tenía la posibilidad de tener acceso directo a poder hablar con el presidente de la empresa. Y varias veces le dije, mirá que nos vamos a hacer mierda, ¿eh? Varias veces le dije, no una vez. Y yo creo que nunca me tomó en serio el tipo. El tipo habrá pensado, bueno, por una cuestión ideológica me plantea esto. Y yo se lo estaba planteando en serio, le estaba diciendo, nos vamos a hacer mierda. Y no me creyó nunca. No me creyó nunca porque le creía más a su primo, que era el encargado del material rodante. El primo le decía, no, los trenes andan bien, quédate tranquilo. Obviamente tenemos problemas, pero los trenes andan bien. Y no era eso, porque de verdad nosotros, la masacre de Once, lo extraño fue que haya tardado tanto en venir. Porque nosotros teníamos que haber chocado muchísimo antes. La verdad que con la precariedad que trabajábamos era absoluta, absoluta. Bueno, y de hecho, a ver, como digo, para pensar una cronología hay un montón de acontecimientos también anteriores. Recuerdo lo que fue en su momento, ¿te acordás los incendios en Castelar, en Aedo? Que de hecho te acusaron a vos, ¿no? De haber incendiado los trenes. Pero digo, era todo también un clima de descontento respecto al funcionamiento de los trenes. Y esto estamos hablando del 2005. No, era muy difícil viajar en tren. Vos llegabas todos los días tarde al trabajo. Todos los días. Llegaba un momento que nos costaba andar con la ropa de trabajo en los lugares, caminando por las estaciones, porque la gente nos puteaba. Y había toda una campaña de la empresa de desprestigio hacia los laburantes. Yo recuerdo que una vez estábamos en Castelar y venían dos guardas diciéndome que tenían los trenes con freno largo. Freno largo es cuando te cuesta frenar. Entonces, me acuerdo que yo me calenté para la mierda, fui a Castelar, bajé al guarda, le dije, meté el tren adentro, cancelá este tren porque no está en condiciones, hasta que no lo arreglen no sale. Y metimos 2 trenes adentro. Y la empresa, por los parlantes, decía, por conflicto gremial, el servicio queda suspendido. Nosotros estábamos arriba de la estación, imagínate. ¿No te crees que la gente nos felicitaba? Nos tuvimos que ir a la estación porque la gente nos quería matar. Y cada vez que había algún problema, decían, por conflicto gremial, inclusive Randazzo también, fue bastante turro con nosotros, porque cada vez que nosotros hacíamos un reclamo por seguridad, él decía que nosotros parábamos porque queríamos perjudicar su candidatura. Fueron tiempos muy difíciles. Que después, con el tiempo, cuando la gente vio lo que pasó, yo qué sé, hoy es un poco más. Yo, por ejemplo, te cuento una anécdota. Estaba en San Bernardo, yo siempre veraneo en San Bernardo. Estaba con mi novia y con sus hijos, y pasaron un par de pibes y me gritaron asesino. Después de la masacre de Once. Obviamente, bueno, terminó mal la situación, ¿no? Porque yo fui y lo agarré el cogote a varios de esos pibes. Pero yo caminaba por la calle y algunos me decían que yo era un asesino. Habíamos chocado los trenes a propósito. Y eso se fomentó desde el gobierno. Que nosotros habíamos chocado los trenes a propósito. Y yo te puedo asegurar que la verdad que nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitar de que eso pasara. Hoy, con el diario del lunes, todo el mundo lo sabe. Pero en ese momento fueron momentos muy complicados.
¿Cómo fue ese momento en el que vos te enteraste que ocurre el accidente, la tragedia, la masacre de Once, el choque del tren? ¿Podés reconstruir ese momento? Sí, sabés cómo me acuerdo de ese momento. Yo me levanto, me vengo a trabajar porque siempre vengo 7:30. Y me sonó el teléfono y me dice el Bubu es el delegado de señalamiento de allá de Once. Dice, che, acaba de chocar un tren contra la plataforma. Me parece que hay un muerto. Digo, bueno, ya voy para allá. Me dice, vení porque es un desastre. Y a medida que iba llegando me llamaba y me decía, che, no es uno, parece que son 4 o 5, che, parece que son... No, y cada vez que me llamaba este tipo eran cada vez más muertos. Cuando llego, yo entro por la parte del andén 1, que no había gente, solamente estaba la policía y entro por ahí. Bueno, yo vi cuando abrieron una parte del tren para ver cómo sacaban a la gente que estaba aplastada y cómo se cayó gente a la vía muerta. No quisiera recordarlo de vuelta. Ver cómo la gente estaba desesperada, aplastada ahí adentro. Mis compañeros tratando de sacar a la gente por el techo, tratando de ver cómo hacíamos para sacar a la gente por cualquier lado. Ojalá que nunca ningún laburante tenga que pasar lo que nosotros vimos ese día. Porque fue terrible. ¿Sabes lo que es que ver pibes aplastados? Y los tuvimos que sacar con vaselina, le tiramos vaselina para poder sacar los cuerpos de ahí adentro. No me lo hagas recordar porque la verdad no quisiera. Un momento tan de mierda. Por eso tengo tanto odio yo. Yo vivo en el barrio Envión, acá en Aedo. Enfrente, ¿viste la tecnológica de Aedo? Sí. Y tengo un vecino que no camina bien porque estuvo en el accidente ese. Y yo cada oportunidad lo cruzo en el barrio. Y bajo la cabeza no de vergüenza porque no fue culpa mía. Pero ¿viste cuando vos te sentís impotente? Porque nosotros veníamos diciendo que eso iba a pasar. Y nadie nos quiso escuchar. Porque el negocio era lo que estaba haciendo Jaime y debido. ¿Cómo se sigue después de eso, no? Porque también es como decías, la impotencia, me contás esto, me imagino la escena y te digo que me da escalofríos pensarlo, ¿no? Y estar en ese lugar. ¿Y cómo se sigue? Porque yo si me pongo en tu cabeza, bueno, no sé, rompo todo, te lo venimos diciendo. ¿Cómo llegamos a esa instancia? ¿Cómo se sigue después de lo que fue Once? Porque después de lo de Once fue el choque de trenes en Castelar también. El 13 de junio de 2013, 2 trenes de la línea Sarmiento chocaron entre sí. Fue entre las estaciones de Morón y Castelar. En ese accidente, 3 personas fallecieron y 315 resultaron heridas. Anteriormente, en el barrio porteño de Flores, 2 trenes embistieron a un colectivo de la línea 92. Ese día, las señales que advertían el paso de las formaciones fallaron. En ese siniestro, fallecieron 11 personas. Suena con Urbano. Warning Radio. Vimos el de Castelar. El de Flores fue antes, ¿te acordás? El de Flores ese también fue grave. Y se sigue como se puede. Yo tengo la suerte de que nosotros no solamente estamos comprometidos con ganar mejores sueldos, sino tenemos un concepto político de qué clase de trenes queremos. Nosotros queremos un tren que esté al servicio del pueblo, un tren que sirva como herramienta de desarrollo del país. Y miramos un poco más allá de la vía. Eso es lo que nos mantiene siempre críticos. Yo qué sé, cuando fue lo del soterramiento, vos te acordarás, nosotros nos opusimos violentamente y dijimos, esa obra no se va a terminar. Y me acuerdo que tuvimos la respuesta que tuvimos siempre. Ustedes los zurdos siempre dicen lo mismo, ustedes los zurdos siempre buscan. ¿Cómo terminó? El soterramiento, más allá de cómo terminó, ¿sirve o no sirve? El soterramiento no sirve porque te anula. Por ejemplo, nosotros ahora a fin de año vamos a tener la posibilidad de tener un tren que sale de Aedo y llega a Caseros. ¿Viste la parte de la Cantábrica? Sí. Que pasa en unas vías. Sí. Ese es un proyecto que yo le presenté al presidente de la empresa, lo tomó y está haciendo un trayecto con la idea de salir de San Justo a Retiro.
que la verdad va a ser un tren nuevo, una línea nueva va a ser, que va a ayudar mucho a desagotar mucha gente del Sarmiento. Va a ser un proyecto muy bueno. Con el soterramiento eso no se podría hacer, porque te anula la parte de arriba. Ujú. Los trenes de larga distancia, por el soterramiento, tampoco se podría hacer porque por esos túneles no andan los trenes a diésel. Es decir, era una obra innecesaria y una obra corrupta, porque todos sabíamos que Odebrecht había pagado coima por eso. Es más, a los pocos años que nosotros lo denunciamos, Marcelo Odebrecht, cuando declara en Brasil por el tema de las obras públicas, te acordarás, que fue un escándalo. Esa empresa estaba comprometida con hechos de corrupción en toda Latinoamérica, donde cayeron un par de presidentes. Marcelo Odebrecht dice que pagó $300 millones de coima por el soterramiento. El soterramiento no sirve para nada, además, hoy están viendo qué es lo que hacen. Es más, hasta se llegó a pensar de taparlo de vuelta. Directamente. Entonces, claro, directamente. Es decir, ni siquiera utilizan un poco el cerebro. Que nosotros acá en AEDO, yo le había propuesto al presidente de la empresa, nosotros tenemos, con la unificación esta de AEDO a Caseros, desde AEDO nosotros podemos sacar trenes de larga distancia a Mar del Plata, Necochea, Balcarce, Tandil, Pinamar, desde AEDO, saliendo por las vías del Roca, por las otras vías del otro lado, ir al sur, todo lo que es Peguajó, toda la parte de atrás, y cruzando podemos ir a San Juan y Mendoza. Podemos hacer un nudo ferroviario con trenes de larga distancia que en vez de tener que ir a Retiro, en vez de ir a Constitución, lo puedes sacar de AEDO. Y el soterramiento, rehabilitarlo, porque con 12 cuadras que vos sigas ese túnel, puedes extender el subte de Plaza de Mayo a AEDO. Ujú. Entonces es un centro de transbordo muy grande acá. Pero bueno, no tuve éxito en tratar de hacer ese proyecto y convencer a que cuando venga el próximo, seguramente se lo plantearé el próximo. Pero se podría haber hecho un proyecto muy interesante acá en AEDO y se podría volver a hacer lo que fue, ¿no? Un nudo ferroviario importante. ¿Por qué no podemos tener un desarrollo ferroviario sabiendo esto, ¿no? Que el ferrocarril es el transporte que más puede cargar gente y sí, de carga, puede, no contamina, puede ir o contamina menos, se banca todas las condiciones climáticas. ¿Por qué no podemos tener ese desarrollo yo te lo explico ferroviario? muy fácil. Esto es muy sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que vos vistes un plan de gobierno a largo plazo? No sé qué responderte. El último fue el plan quinquenal, el de Perón, Exacto. que programó la economía a 25 años. Después de Perón, de ese Perón, ¿qué otro gobierno vino acá y planificó una política a 20 años? Política de Estado, con la educación, con la salud, con el transporte. ¿Cuál es la política de transporte? Por ejemplo, yo doy un ejemplo clarísimo. Nosotros tenemos trenes que salen de Junín a Retiro. Los trenes van y vienen vacíos. Ahora, cuando vos mirás el listado de la gente que sacó boleto, los trenes van llenos. Bueno, el de Mar del Plata, ¿funciona, Sí. no funciona? No, el de Mar del Plata funciona mejor, pero porque ahí hay más control. Pero, por ejemplo, el de Junín sale vacío, Sí. con todos los asientos pagados. Y a mí, ¿quién me dice que no hay una mano, no alguna empresa de transporte? Porque obviamente, ¿quién otro puede ser? No lo puedo comprobar, pero es muy sencillo de entender. Si vos un boleto para ir a Junín te sale 70 pesos en tren y te sale 7.000 en micro, ¿quién es el que está comprando los pasajes para que los trenes salgan vacíos y la gente siga viajando en micro? Es muy difícil darse cuenta de eso. Ahora, ¿por qué no se hace nada? Lo mismo que el de Rosario. ¿Por qué no se interviene y se ve quién está haciendo eso? Ahora, ¿cuál es la política de transporte que tiene? Vos fíjate, cada 4 años cambia el ministro de Transporte, cambia el presidente de la empresa y cada uno viene con su manual y más allá de las buenas o malas intenciones que tenga cada uno, viene uno y dice, vamos a hacer esto, viene el otro, vamos a hacer esto, y el ferrocarril es tironeado de un lado para el otro cada vez que cambia el presidente de la empresa.
Si vos no tenés una empresa que tenga un directorio propio, que planifica 20, 25 años, las empresas del Estado no son más que botines para pagar favores políticos de los que ganan las elecciones. Porque, por ejemplo, ahora ganó el Frente Renovador. Acá metieron 70 personas que eran militantes del Frente Renovador. ¿Por qué los metieron acá? ¿Porque son buenos técnicos? No, porque pintaban paredes. Y antes lo hicieron los del PRO, y antes lo hicieron los randacistas, y antes lo hicieron los que... Siempre fue así. Todas las empresas del Estado se manejan así. Entonces, las empresas del Estado no van a andar nunca bien porque el Estado quiere que no anden bien. Porque las empresas del Estado tienen que ser manejadas por sus trabajadores, por un directorio. El Estado tiene que tener un director, obviamente, para controlar qué es lo que hacen, que no se roben la plata, controlar. Pero vos teniendo un directorio con los mejores técnicos, los mejores ingenieros, podés planificar a 20, 25 años. Vos podés construir trenes acá en la Argentina. Si nosotros tenemos capacidad para construir y exportar trenes, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque no hay una política a largo plazo. Ninguno de los gobiernos que hemos tenido, desde el plan quinquenal para acá, ningún gobierno pensó la política a 20, 25 años, llegar a yo sé que es muy difícil a veces llegar a un acuerdo con la oposición, pero hay cosas que uno podría acordar. ¿Qué clase de educación necesitamos? ¿Qué clase de salud necesitamos? No es tan difícil porque, bueno, dicen que son muy distintos, pero no son muy distintos. Porque convengamos que todos se manejan bajo el sistema capitalista con las reglas del sistema capitalista. Entonces no son tan distintos. Entonces, bueno, ¿por qué no planificamos? Ese es el problema que tiene la Argentina. Uno de los problemas que tiene. ¿Cómo están funcionando hoy los trenes? Mal. Vos tenés la zona eléctrica. Lo que tenemos de bueno es que tenemos trenes nuevos. Entonces la gente, comparada como viajaba antes, como antes viajabas, entrabas al tren por la ventana, hoy tenés los trenes chinos con aire acondicionado, obviamente vos sentís que viajás mejor. Pero nosotros el año pasado, en un año tuvimos 435 descarrilos. La mayoría son de la carga. ¿Esto por qué es importante? Yo entiendo, cada que digo esto se me enojan conmigo Marinucci y compañía, pero yo digo, mira, la mayoría de las empresas de carga son privadas. Y nosotros esto tenemos que decirlo, porque si en un año hubo 435 descarrilos, obviamente nunca vamos a lograr que la carga sea manejada por trenes. Van a seguir siendo manejadas por camiones. Vos hoy solamente por transporte de trenes transportás un 3,8% de lo que se transporta en el país. Y el resto es en camiones, cuando debería ser al revés. ¿Por qué? Porque vos abaratás costos en los fletes. Hoy una tonelada de soja, traerla del NOA al puerto, te sale más caro que llevarla del puerto a China. Entonces, ¿cuánto te sale un descarrilo? Y un descarrilo te sale entre 1 millón y 5 millones de dólares. No me refiero a un descarrilo que se cae el tren de las vías, sino los grandes descarrilos que estamos teniendo. Porque vos ahí tenés que arreglar locomotora, tenés que arreglar los rieles, tenés que pagar el lucro cesante de la carga, tenés que pagar la carga. ¿Cuánto gastó el Estado? Porque las empresas de seguro es Nación Seguro. ¿Cuánto paga el Estado a través de su aseguradora tener un descarrilo y medio por día? Entonces, si el transporte no empieza a ser mirado de otra forma y no empieza a cumplir el rol que tiene que cumplir cada uno, es decir, nosotros tenemos que tener una política de transporte que diga, bueno, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir el ferrocarril? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el camión, el micro, el barco, el avión? Y planificar en beneficio al país, no en beneficio a un empresario. O que el tren termine siendo el flete barato de alguna empresa como, por ejemplo, Aceitera Deza, Camargo Correa, todas estas empresas que tienen los ferrocarriles que le regaló Menem. Entonces, si vos no cambias esa lógica, la verdad es muy difícil poder planificar. Nosotros hoy, llevando una lógica de que solamente transportemos el 50% de la capacidad que tenemos en trenes, podemos hacer que la gente viaje gratis. Porque con la ganancia que te deja la carga, podés autofinanciar tranquilamente al pasajero.
Están haciendo una prueba en España de esto que te estoy planteando. No es una locura. Es algo que en los países más desarrollados lo están haciendo. ¿Vos te das cuenta de lo que tenemos por hacer por delante? ¿Podríamos llegar a tener otro 11? Y mira, otro 11 no, porque si chocarían los trenes. El gran desastre de 11 fue que la mayoría de la gente murió aplastada porque los trenes no estaban nivelados, entonces un tren se montó sobre otro. Un choque hoy descarrilarían los trenes y podríamos tener algún accidentado, algunos muertos, pero no lo que fue 11. Acá en pasajero. Pero en trenes de larga distancia yo no pondría la mano en el fuego. Principalmente porque el estado de las vías es muy malo. Está bien, se están tomando precauciones, porque yo qué sé, vos para ir a Bragado, ¿cuántas horas tardas? El tren va muy lento, pero el tren debería ser el transporte más seguro, porque tomando todas las medidas de seguridad lo puedes hacer. Tendría que ser el transporte más seguro y hoy no lo es. ¿Qué es el tren Sarmiento para vos? ¿Qué me lo decís? ¿Como trabajador? ¿O como Rubén Pollo Sobrero? Rubén Pollo Sobrero. Como quieras. El tren Sarmiento es el primero te lo hablo como trabajador y como dirigente gremial. Es el único ferrocarril que está de pie, con trabajadores que tienen dignidad, con un gremio muy activo, con un proyecto de país. Nosotros, en todos los hechos políticos del país, estuvo muy involucrado cuando quisieron privatizar la jubilación, te acordarás, con el macrismo, el ferrocarril acompañó, todos los ferroviarios de Sarmiento acompañamos. Somos los que siempre hemos salido a pelear todos los aumentos salariales. Si somos vanguardia indiscutida dentro del movimiento obrero, es indiscutido eso. Un orgullo bárbaro. Como vecino de Aedo, ¿y qué sería Aedo o Castelar sin que pase el tren por medio de nuestra ciudad? ¿No? ¿Qué seríamos? Nada. Pero para mí la verdad que yo le agradezco a la vida poder haber llegado a trabajar en el ferrocarril y ser ferroviario. Para mí es una cosa que yo elegí y que me siento muy, muy contenta de ser parte de esta historia. ¿A qué suena para vos el conurbano? A Morón, al Club Atlético Morón, al barrio, a mis valores, a mi familia, a todo eso, a tener una identidad. Es muy lindo. Yo vivo en Aedo hace muchísimos años. La verdad que para mí es mi lugar en el mundo. ¿Te definís como un habitante del conurbano? Obvio. Soy un habitante del conurbano, orgulloso de vivir en el conurbano. ¿Y qué te enorgullece del conurbano? Todo. Los colores rojo y blanco de Morón. El poder salir y todavía conservar algunas cosas, de poder charlar con los vecinos, sentarte a hablar con el kiosquero, con el almacenero en la esquina, el caminar por las calles que son hermosas. La verdad a mí me gusta mucho. Yo no jamás me mudaría a la zona sur, a la zona norte, no sé, no tiene nada que ver conmigo. Yo viví una época en el centro y la verdad, comparado con la calidad de vida que tengo acá en Aedo, no se puede comparar. Y ya para ir cerrando, ¿cómo te imaginás el futuro en el conurbano? Va a depender de lo que pase en el país. Tanto el conurbano como cualquier parte, cualquier rincón de nuestra querida Argentina, va a depender todo de cómo si logramos en algún momento salir de esta decadencia que tenemos como sociedad, porque si no va a influir mucho en el conurbano. Va a depender de eso, de ver para dónde agarramos, quiénes nos gobiernan, cómo nosotros reaccionamos como sociedad, cómo logramos crecer como sociedad. Va a depender mucho de nosotros mismos. Pollo, muchísimas gracias por este rato. Un placer realmente hablar con vos y aprovecho y te digo feliz cumpleaños como corresponde.
Vos sabés que 1 de noviembre, hoy cumplo 61 años. La huelga más importante de los trabajadores ferroviarios, ¿sabés cuándo fue? El día que yo nací. El 1 de noviembre de 1961. Estabas destinado entonces. Destinado. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Muchísimas gracias, Pollo. Un placer. Gracias a vos. Te mando un beso. Suena con Urbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Ruffini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.